El Equilibrista, la obra más premiada argentina que llega por primera vez al Teatro Nescafé de las Artes, con 2 únicas funciones, el 24 y 25 de junio. El destacado actor Mauricio Dayub protagoniza este gran unipersonal donde nos invita a perder el equilibrio a través de variados personajes encarnados con poesía y humor para conectar con la nostalgia, los afectos y los sueños, invitándonos a soltar las amarras de lo cotidiano y redescubrir la capacidad de asombro que creíamos perdida. El Equilibrista, no te la pierdas, las entradas están a la venta a través del sistema ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boletería del teatro, con un 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Están instalados acá 2 voces de las que nos gustan: el escritor y periodista Francisco Ortega, amigo de la casa, el historiador y podcaster Diego Escobedo, para pensar la Odisea. A ver, durante casi 3000 años el viaje de Odiseo ha sobrevivido a imperios, religiones, revoluciones culturales, cambios tecnológicos. Ahora Nolan, Christopher, nos invita a asumir el desafío complejo de adaptar el poema atribuido a Homero para una audiencia del siglo XXI, pero yo no lo quiero ver solo como un estreno cinematográfico, sino como un nuevo capítulo en la larga historia de uno de los textos fundacionales de Occidente. Francisco, ¿qué te genera la Odisea? ¿La película o el libro? Son 2 cosas distintas. Es que ahí partamos del libro y vamos a la película. A ver, el libro, voy a hablar literariamente, voy a dejar a mi colega acá que hable de historia. Es todo. ¿Qué es todo? Es el texto arquetípico de todas las novelas que tienen que ver con el traslado de una persona que se convierte en héroe, que tiene que superar un montón de conflictos para llegar a un fin. Uh-huh. Es lo que después toma Joseph Campbell en los 70 y habla del monomito, que todos los mitos se tratan de lo mismo, que es de un personaje, de un héroe que tiene que llegar de A a B y que en el fondo tiene que cruzar un bosque y le pasan un montón de etapas. Todo eso, la Odisea es el marco conceptual que inaugura todo. La Odisea está en el mito artúrico, es casi la misma historia. Está en la Guerra de las Galaxias. Está en Apocalipsis Ahora. Fíjate que todo tiene que ver con un traslado, con ir de un lado a otro. Por lo tanto, es el modelo en el cual se han basado prácticamente todos los relatos que tienen que ver con un concepto de un héroe y una heroína. Por eso es tan importante. Por eso te lo hacen leer en el colegio. ¿Ustedes leyeron la Odisea en el colegio? Me acuerdo haberla repasado. Yo la leí en primero medio y me saqué un 7. Y hasta el día de... Fue mi primer 7 en castellano en educación media. Imagínate que eres el rincón del vago. ¿Cómo harías la definición de la Odisea? ¿Qué es la Odisea? Es un viaje físico, moral. ¿Pero y qué personaje, ético. qué personaje es como básico? Bueno, Odiseo / Ulises, que es el mismo personaje, después de la guerra de Troya, tiene que regresar a Ítaca, a su tierra, y en el viaje comete un error, que es básicamente matar al hijo de Poseidón, a Polifemo. Poseidón, el dios del mar, decide vengarse de Odiseo y su tripulación y los demora 10 años en regresar a Ítaca. Mientras tanto, la diosa Atenea intercede por Odiseo tratando de ayudarlo. Y así va pasando una serie de etapas, conociendo brujas, sirenas y todo, hasta que finalmente llega a Ítaca. En el espacio, en la espera de Odiseo, su mujer, Penélope, y su hijo Telémaco, que ya tiene 20 años, porque a ver, él estuvo 10 años en la guerra de Troya y se demora 10 años en volver. Uh-huh. Por lo tanto, él conoció a Telémaco siendo guagüita. Claro. Y ya tiene 20 años. Penélope está manteniendo el reino de Ítaca, pero no puede ser rey, que es mujer. Por lo tanto, tiene una corte de pretendientes que están tratando de tomar el trono de Ítaca. Y ella dice que solo se va a casar cuando termine un telar, que ella teje y desteje todas las noches. Entonces los mantiene ahí esperando el regreso de su marido, que finalmente Francisco, perdón, siempre se dice que prácticamente toda la narrativa occidental nace en Homero, porque cuando uno mira películas pareciera que todos los héroes vuelven a hacer el mismo viaje. Por ejemplo, en Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter. ¿Se podría decir que todos son hijos de la Odisea? Todos, y especialmente El Señor de los Anillos. Tolkien lo decía. El viaje de Frodo, como le dicen los cultores de Tolkien, es eso, es un rehecho de la Odisea. Piensa en la película 2001 de Stanley Kubrick. ¿Por qué se llama Odisea del espacio? Porque Odiseo.
por Odiseo y porque es básicamente la misma historia pero llevada al espacio. ¿Por qué el disco más importante de David Bowie se llama Space Oddity? Porque es la odisea de David Bowie desde ser un cantante folk a convertirse en un artista ya más pop y más grande. Es el trayecto, la odisea. Una odisea es un trayecto. La odisea hoy día, odisea se convirtió en una palabra que significa... A ver, odisea es por Odiseo, es el ciclo de Odiseo. Pero odisea hoy día es sinónimo de, oye, tuve una odisea por ir a pagar las cuentas en día de lluvia. Claro. Estaba lloviendo fuera, venir a turno fue una odisea porque había un paro. Perfecto. Diego, ¿la película y el libro tienen similitudes? Yo lo primero que quería decir es que creo que también tuvo un 7 en la prueba de la Odisea, también en primero medio. Me imagino que sí. Pero es que yo me acuerdo porque el primer 7 que me saqué en lenguaje en la vida fue en octavo básico y fue por el control de lectura de Crónicas Marcianas y para mí eso fue una señal de que para acá es lo mío. Que también es una odisea. Yo sé. Bueno, sobre qué tanto se parece. Hay muchas cosas que dejó fuera. Lógicamente a Nolan no salen los dioses. Hay una visión un poquito más terrenal, si se quiere. No es que él busque eliminar el rol de los dioses, pero ¿puedo hacer spoilers acá? Sí, Por sí, supuesto. bueno. Ya a esta altura podemos hacer spoilers. Bueno, O sea, se trata de una historia de 3000 años. eso digo. Es un comodín. No, pero Nolan igual, no sé, como que no es lo mismo. No es la misma la película que el libro. O sea, es una adaptación y toma lo básico de la película con hartas libertades, pero sí es verdad que deja hartas cosas fuera. Yo extrañé la isla de Eolos, por ejemplo, Eolos, que es una de las tantas islas por las que pasa Homero, lo recibe un rey mágico, ya no me acuerdo qué era, si semidios o algo, pero el señor de los vientos, y le enviaba un buen viento para volver a casa. Y ahí es cuando se topa con la bruja Circe, ahí se queda un buen rato, logran escapar, y pasan de nuevo por la isla del rey Eolos, y ahí el rey les dice, no, váyanse ustedes, están malditos, no quiero meterme en más líos. Ese tipo de cosas no salen. Y también las peleas entre los dioses que son más o menos jugosas. Ahí, por eso yo siempre destaco la otra versión que vi, que fue la Odisea de 1997. Sí, la de Hermana Sartre. Claro, la norteamericana, que es de estas películas que buscan ser lo más respetuosas, completas con el libro. Un poco Watchmen haciendo el parentesco, que recién al final el director se da un par de licencias, pero si uno se lo quiere pasar a un curso, de hecho yo la vi justamente porque me la pasaron en el colegio, una pequeña ayudita, no para que los niños no lean el libro, pero sí para orientarlos en Claro. de qué trata esta historia. Yo recomiendo bastante esta película. La de Nolan, más que cambiar, elimina varias cosas, compenetra bastante, comprime bastante la trama y ya sin tocar los temas que se han tratado tanto del uso del metal, de las armaduras que hay, de los barcos que usa. A grandes rasgos yo te diría que se mantiene la esencia del poema épico original con todas las diferencias y obvio que traducciones que hay entre medio. Sí, Oye, yo agregaría la deconstrucción del héroe, porque Ulises, Odiseo en la novela, en el libro de Homero es un campeón, es un astuto, un guerrero. Acá, No tiene nada de culpa de quemar Troya. acá tiene claro, es un héroe posmoderno, tiene culpa. Y ese es el gran juego que hace al final Nolan. Eso, yo diría que es lo más moderno. Eso me pareció más moderno que ocupar acero o cambiar las armaduras o el hecho de que el barco no coincida. Parece más un Drakkar vikingo, pero las dimensiones son distintas. O Telemaco con pantalones. O Telemaco con pantalones. O ¿cómo se llama? Agamenón. Agamenón con armadura De Batman. de Batman. Oye, pero Utiliza una armadura. Claro, una armadura como de... Se supone que es bronce negro. Lo vi en unos reels que están donde explicaban, no es acero negro, es bronce negro. A ver, yo creo que aquí hay que consultar a un herrero, alguien que trabaje el metal, porque una aleación de cobre y estaño se puede oscurecer a ese nivel de perfección. Ahora, yo creo que también un artista tiene el derecho a tomarse libertades y esta es la odisea, es la interpretación de Nolan y a mí me parece que la película está funcionando muy bien, es una película de 3 horas. ¿Les pareció una película woke, como dice Elon Musk? No. Yo creo que esta película ofende a lado y lado, y eso yo lo encontré genial. Sí, ¿por qué? Mira, ¿Por qué ofende a la ahora, porque la política, o sea, toda esta cosa. Hay una campaña ahora acusando a que la película es facha. ¿Por qué? Porque filmaron en territorios ocupados en Marruecos. Sí.
porque no pasa el test de Bechdel, ¿se llama? El de... Sí, de que dos mujeres hablando entre sí de un tema distinto a un hombre. Claro. Y de hecho no hay dos mujeres No, hablando entre no sí hay. en toda la película. Que básicamente el 95% del tiempo en pantalla son hombres. Entonces, están como respondiendo a las acusaciones woke. Pero claro, las acusaciones woke era por el papel de Elliot Page, que supuestamente era Aquiles. No es Aquiles. Y tiene sentido que sea Elliot Page, porque es un niño guerrero y tiene un trayecto en la película muy interesante. O porque Atenea era Zendaya y que no podía ser una actriz de color. Pero resulta que se puede spoilear, ¿o no? Tipo. Atenea, o sea, Zendaya es Atenea, pero no es Atenea en la película. El personaje. Porque hay un juego interesante sobre Atenea. Atenea encarna en 3 personajes en la película. Y te dicen, y está la ley de Zeus, que tenías que tener cuidado con la gente y tratar a todos bien, porque los dioses suelen encarnarse en vagabundos, en inmigrantes. Entonces, y es el tema de la película. Yo creo que hay una cuestión muy interesante que aparece sobre todo en la isla de Circe. Porque Circe es esta bruja que convierte a los marineros en animales. Pero lo hace porque le tiene miedo a los extranjeros. Gente que viene y se toma acá y quiere comerse mi comida y quiere tomar mi casa. Entonces ella tiene tanto miedo que ni siquiera los alimenta porque está aterrada que le hagan cosas y los convierte en animales. Hay un tema bien ahí sobre el estado que hay hoy día en Europa, que yo siento hacia la inmigración. El temor a que me vayan a hacer miedo. En esa misma línea, siempre discutimos si una película es fiel al libro. Pero en este caso, ¿existe realmente un libro original, Diego? Porque la Odisea nació siendo un relato oral durante siglos. No, para nada. A ver, buscar pureza acá. La historia, el libro, la propuesta auténtica, no tiene sentido. Porque primero, esto es un poema oral. Esto es musicalidad. Fue compuesto primero de boca en boca y se pensó en que se armara, se encadenara en base a rimas. Por eso yo encontré genial que la primera escena sea un rapero. Y un rapero conocido que no me acuerdo su nombre ahora, pero... ¿Qué está cantando? Pa. Sí, que estaba cantando, básicamente el cantar de Odiseo. Y por eso hasta en la Edad Media todavía se escucha la frase, los juglares van a cantar canciones de tus grandes aventuras, porque así la gente se comunicaba antes con lo que hoy entendemos como rap. Hoy el rap habla de crítica social, de las cosas que pasan en la calle, a veces delincuencia, a veces pobreza, pero es más o menos la misma idea. Entonces, sí, así es como surge la Odisea y el relato de la Odisea, y así estuvo durante siglos, porque no estamos seguros de que un hombre de carne y hueso llamado Homero haya sido el principal autor. Se cree que fueron distintos autores. Ninguno de ellos se llamaba Homero, qué sé yo, pero los hechos de la guerra de Troya ocurren en el siglo XII, o sea, en torno al año 1100 a.C. Después viene la Edad Oscura, como se le conoce en el mundo antiguo. ¿Por qué es la Edad Oscura? Porque aquí hay un colapso de la civilización griega micénica. ¿Qué significa esto? Hay un colapso político y social, los grandes imperios caen, hay un colapso demográfico y eso es porque hay un colapso de las ciudades también. La gente se va de las ciudades, vuelven al campo y en todo ese proceso se pierde la escritura. Se pierde. Y estamos así durante siglos. Y es por eso que los arqueólogos y los historiadores saben muy poco y nada de este periodo. Tienen que rebuscárselas escarbando hasta en la piedra más recóndita para que nos puedan dar uno o dos datos útiles. Y esto se revierte recién en el siglo VIII antes de Cristo, y es en esta época cuando Homero compone, cuando ya se escribe directamente la Odisea, y ves por qué se redescubrió la escritura acá. Y eso es porque los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, y es gracias a eso que recién ahí podemos empezar a escribir sobre la Odisea, que tú comprenderás todos los filtros que hay acá. 4 siglos de diferencia entre la guerra de Troya, se perdió un idioma, adoptamos un nuevo alfabeto y recién ahí nos ponemos a consignar las canciones que se están comunicando de boca en boca. Y eso ya en el año 800 a.C. Y de ahí todas las traducciones que han habido hasta ahora, lógicamente que te crean un montón de barreras idiomáticas y culturales más. Así que pretender llegar a la historia esencial, auténtica, no se puede. Hay que partir de esa sinceridad.
¿Y qué cosas de la verdad histórica recoge la Odisea? Porque obviamente no existen los cíclopes, ni mucho menos los dioses, pero efectivamente existió Troya, te pregunto. ¿Hubo un conflicto bélico, una guerra? ¿Existieron estos piratas como Ulises? A ver, yo tengo varios libros de Pancho que demuestran que hay gigantes escondidos en los volcanes del sur de Chile, así que, entre otras criaturas. Pero la verdad histórica, sí, esto es mitología, principalmente. Hay que partir diciendo eso, es mitología. De hecho, la película lo hizo al inicio en una época en una época de de dioses, dioses, sí, bla, sí, bla. sí. Sí. Sí, y se relaciona justamente con lo que te digo. ¿Por qué se ubica la época de dioses y de héroes acá? Y haciendo una interpretación un poquito más sociológica, histórica. Una de las razones del éxito del poema de los poemas de Homero, de la Odisea y de la Ilíada, estamos en el siglo VIII a.C., llevamos ya 4 siglos de decadencia, de edad oscura. La gente ya no sabe ni leer ni escribir. Están atrás las grandes ciudades, están atrás los grandes imperios. Y en tiempos de crisis, esto ya haciendo un poco la analogía con la actualidad para que se entienda, en tiempos de crisis uno busca el pasado feliz, cuando la cosa funcionaba, cuando había hombres íntegros, héroes, cuando en esta edad de oro, en esta edad de dioses y de héroes, es que se enmarca el héroe de Odiseo, que es el héroe arquetipo, como decíamos por acá, el héroe arquetípico, y eso viene a edulcorar, si se quiere, a adornar un montón de hechos que por historia sabemos que sí pasaron, porque existió Troya, ¿sí? Algunos dicen que no con ese nombre, que lo más posible es que haya usado el nombre hitita, porque aquí viene la cosa más curiosa de toda, que lo poco que sabemos de la Troya histórica, no de lo que sale del poema de Homero, es en documentos hititas, porque Troya era el imperio hitita, por si acaso. Esto fue una guerra entre los griegos micénicos y el imperio hitita, que es lo que hoy corresponde a Turquía, para lo que nos entendamos. Por eso, El mar Egeo. el mar Egeo. Por eso Heródoto, el primer historiador de Occidente, bueno, por lo menos para nosotros, a mí me lo enseñaron así, es el padre de la historiografía. Como Todavía lo enseñan así, yo me acuerdo. Por supuesto. Yo soy bastante más viejo que tú, en el colegio me enseñan a Heródoto. Grande Heródoto. Bueno, para Heródoto, lo que se describe en la Odisea es real, así que tan buen historiador no era todo lo que sale ahí. El que le siguió, su colega Tucídides, era un poquito más crítico con las cifras que presentaba Heródoto, por ejemplo, pero esto es lo interesante. ¿En qué año vivieron Heródoto y Tucídides? En la época clásica de Grecia, eso siglo tercero y cuarto y quinto antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 800 años después de que pasó todo esto. Y a partir de ahí, eso es lo más antiguo que vamos a encontrar en el mundo antiguo por escrito. O sea, historiográficamente hablando. No hay documentos contemporáneos del siglo II a.C. que hablen de la Odisea en Grecia, de la guerra de Troya. Pero si nos vamos a Turquía, a los restos del imperio hitita, recién ahí tenemos documentos que te hablan de que hubo un periodo de intensas guerras entre nosotros y los griegos. No se habla de que Troya fue la más importante, no se habla de que fue un asedio de 10 años, no sale ningún caballo mencionado en ninguna parte, pero los hechos son esos, que hubo una guerra por motivos comerciales, porque la gran importancia de Troya es su ubicación estratégica. Conecta 2 mares, el mar Egeo con un mar cuyo nombre no recuerdo ahora, pero empieza con M y es el que te lleva a Estambul. Oye, Bueno, pero Troya fue descubierta recién a finales del siglo XIX. Entre comillas, porque es una de por eso, muchas hay varios ciudades, arqueólogos siempre dicen, ahora sí que sí, esta parece que era, la otra no. Pero yo me quedo con eso justamente, que la Troya histórica... No sabemos lo del caballo. Mira, de hecho, yo hace poco venía leyendo que lo más probable es que no haya sido un caballo, sino un barco, porque en la proa tenían un caballo, así que si es como un regalo de esas características. Deformación histórica, claro, correcto. una mala Oye, traducción incluso. le Bueno, puedo hacer una pregunta. en la película se hacen cargo un poco porque cuando muestran que los barcos que están en la playa, que llevan 10 años, Ujú, están totalmente desarmados. ujú. Y de alguna manera el caballo está hecho con cuadernas de barcos. Claro, que es lo más lógico. Es lo más probable que en la película Troya lo hacen. Ahí tú ves que lo hacen con los barcos. Acá como que ya el caballo está listo. Entonces da la impresión que la cabeza del caballo fue efectivamente la cabeza de un barco que la usaron ahí. Francisco, Diego, les quiero hacer una pregunta. Y una pregunta relacionada con la actualidad y con el consumo de las historias. Aparece una crítica dentro de las redes sociales, un tuit que se ha vuelto viral de la adaptación de Nolan que dice que la película donde la gente pobre bebe menos, porque el IMAX te da más espacio para poder Sí. experimentar la experiencia.
Y porque la pantalla normal no corta, bueno, dicen que la pantalla normal no corta tanto ni afecta la experiencia de trama. Tú que eres un tipo que ha vivido todas las revoluciones culturales de los últimos 20 años, más de 30 años. Mira, cuando yo era chico, veían en televisión las películas que las daban en CinemaScope. Por lo tanto, en pantalla veíamos a los personajes alargados. Yo creo que a mí, por lo menos, hablo por mí, a mí no me afecta no encuentro que sea tan importante. Sí, es verdad, no se ve. El lenguaje cinematográfico es el cuadro completo, lo que cabe dentro del cuadro, Claro. incluso lo que está fuera para los dogmáticos del cine. Pero la historia, la narración, la vas a ver en la pantalla que sea. O sea, si el público en general va a ver una película entretenida, una película que la va a pasar bien, yo creo que esta película está funcionando muy bien, a la gente en general le está gustando. Sí, y acá harto. gente que no ve cine salió y me dijo, tienes que verla. Hay un reel español del día del partido de España con Argentina en un cine Madrid, en el IMAX de Madrid. Había una cola de 2 cuadras y el tipo decía, esto demuestra que la Odisea es un éxito. Hay por lo menos 300 españoles que prefieren venir a ver la película que ver el partido del Mundial. ¿Cachai? Y es una película de 3 horas. Es una película que le está yendo... las cifras que tiene son impresionantes. Por lo tanto, a la gente le está gustando y está teniendo un muy buen boca a boca. Que tiene desesperado a todos los woke que decían que esta película iba a ser un desastre, que porque... bla, bla. O sea, los anti-woke. Ahora, sí... Efectivamente, uno puede decir que esto es elitista, que es una película que está filmada para un formato que en rigor hay muy pocos cines. Incluso en el formato original, IMAX de 70 milímetros, hay como 40 cines en el mundo. Pero la película la vaya a ver igual. La vaya a ver. Yo tengo amigos que la vieron en Valdivia, en Temuco, en cines comunes y corrientes, y alucinaron con la película y no se dieron cuenta que les cortaban. Tienen que ver en los reels que les muestran cómo se corta el... Claro, es como algo que si alguien sabe, entiende, pero la pantalla te lo ofrecen. La pantalla se lo ofrece. Pancho, para cerrar el tema, podemos decir que Nolan nos entregó una película amarilla, redonditamente amarilla. Anaranjada. No, no. No, yo creo que Nolan... A ver, yo creo que Nolan va más... La pregunta, ¿es Nolan el cineasta más importante del presente? Todavía sigue vivo Dentro del top Spielberg. 3. Todavía sigue... Pero Nolan es el único que la gente va a ver las películas porque son de Christopher Nolan. No van a verla porque es Matt Damon. No, pero Spielberg también. Sí, Spielberg también, pero Spielberg... Tarantino. Pero no, Tarantino ya no. Nolan se ha convertido en una marca. Sí. ¿Te guste o no te guste? Hay cuestiones de Nolan que a mí me gustan mucho, hay cuestiones de Nolan que no me gustan nada. De hecho, a mí esta película, en mi ranking personal, no está ni siquiera en las 3 mejores. A mí Dunkirk me gusta mucho más. Dunkirk es increíble. El Prestigio me gusta más, la segunda Batman me gusta más, pero la tercera Batman encuentro que tiene cosas, pero no es una buena película. Pero hace espectáculo, hace que la gente vaya al cine. Y eso yo lo encuentro muy valioso. Y que sea mucha discusión sobre su trabajo. Perdón, última pregunta, me la están pidiendo por interno. ¿Elena de Troya era morena? ¿Podía ser morena? Creo que esa pregunta la tiene que contestar Pancho también, porque tiene un reel muy bueno y elocuente sobre eso. ¿Importa que sea morena? No importa. En la película no importa. Ahora, tenemos 100 años de películas de Jesús rubio con ojos verdes y Jesús no era. Claro. Entonces, por otra parte, Homero la describe como una mujer de brazos brillantes, de brazos albos. Y eso no significa que sea blanca, significa que los brazos brillaban, que podría haber ocupado ropa de alguna manera. Ahora, Elena de Troya, de la zona en que era, yo creo que debe haber sido, si existió, como Dua Lipa. Ese tipo de Elena de Esparta. Elena de Esparta. Estamos en Grecia. Sí. Y los griegos no son blancos. no, blancos. hay que hacer énfasis en eso. Estamos hablando de, para meternos al mapa actual, para que la gente se ubique. Estamos en Grecia y en Turquía. Todos los personajes acá son griegos y son turcos. Y no los turcos que salen en las teleseries. No, vamos a ver mucho moreno y mucha gente de color. También Mira, hay un dato mitológico no menor. En la mitología, Elena de Troya nace del huevo de un cisne. Los cisnes de esa zona son cisnes negros. Dato.
Amigos, les queremos agradecer esta doble clic sobre el mundo de la Odisea. ¿Hay algo que crean que haya que poner en la mesa antes de irnos? Como este pensamiento durante la última semana me ha acosado sobre la película. ¿Algún apunte o estamos listos? No, yo creo que vayan a ver la película, la van a pasar muy bien. Es una a ver, yo soy una persona de 52 años que ya no aguanta 3 horas sin ir al baño y la vi y no fui al baño. en 3 horas. Ya. Y tiene sus... pero en general, a mí la película me parece que de la mitad en adelante es una maravilla. Todavía tengo reparos con el inicio, pero en general es una película, sobre todo muy entretenida y que hace actual o sea, logró que la Ilíada de la Odisea entre en el ranking de los libros más vendidos en el mundo. Claro. Otra cosa. Bonito, ¿no? Diego, algo que tengas como algo que has pensado en esta semana sobre la película que te queda en el tintero. Solo que en primero medio fue mi libro favorito, así que yo también es que esperando con muchas ganas la película apenas se anunció su estreno. Pero también quiero aprovechar este pequeño minutito para decir algo muy corto, un pequeño descargo de lo que dijo Leti acá. Este mito de que los chilenos traicionamos a los argentinos en las Malvinas. Yo insisto, les recuerdo, Galtieri dijo, después de las Malvinas vamos por ustedes. Los argentinos cantaban eso en la Plaza de Mayo. Entonces, ¿que los traidores somos nosotros? No, ese argumento no, por favor. He dicho. Es una provocación, Diego, a Leticia, que dio su opinión. El conflicto Chile-Argentina continúa. Estaba toda allá afuera, me dijo, como me trolearon un poco. Pero, y yo dije, grande Serú Girán. Francisco, y a ti hay un detalle que es que ves mucho de los contenidos de Mara Cedini y otros. ¿Te parece la novela de la semana? O sea, ¿cómo es el gobierno de los aburridos? De los fome. De los fome, yo creo que ese es... Vargas Llosa hubiera dado la vida por escribir un libro con ese título. O sea, es el mejor título para una columna, para una novela, para una película. Y creo que, a ver, un gobierno tan patriota, eso es traición a la patria lo que hizo. Si hubiéramos estado en la dictadura de Pinochet, le hubiera costado caro ahora la entrevista. Igual, sabrosa. Estuvo bien Solabarrieta, güey. Solabarrieta está bien. Está bien. Yo debo decir que Solabarrieta está funcionando muy bien para Sin Filtro. El problema es que ¿Es un lavado de imagen cuchillo, o no lo es? El cuchillo Ahora, es demasiado desatado y va y ya trató a Feito de mascotita. Entonces, yo si fuera Solabarrieta estaría pensando si trabajar ahí, porque el día de mañana también me puede salir a insultar. Ahora yo encuentro que lo más interesante de todo esto es la guerra interna entre republicanos y Nacional Libertario. En 2 programas. La guerra civil, el Civil War hoy día es Porcel versus Sin Filtro / la cofradía. Claro. Que además están todos en el mismo edificio. Sí, es como Latveria. En el universo Marvel, ahí está Latveria. Señoras y señores, cerramos esta edición. Gracias, Geraldine, como siempre.